Evangelio del día domingo 24 de marzo de 2024. Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 14, versículo 1 y siguientes, y capítulo 15, versículos del 1 al 47. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí, ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados con ella. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12, y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y le empezaron a preguntar uno por uno, ¿seré yo? Él les respondió, es uno de los 12. Uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va conforme dijeron de él las Escrituras. Pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Será mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se los dio diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se las entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo que no volveré a probar el zumo de cepas hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces Pedro le dijo, aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte.
quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez y les dijo: Ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya viene el que me va a entregar. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes de los judíos. El traidor les había dado esta señal: Al que yo dé un beso, ese es, deténganlo y llévenselo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús diciendo: Maestro, Maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente: A lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes enseñando en el templo? Pero tienen que cumplirse las Escrituras. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana, y lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y todos se reunieron allí. Estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. Pedro lo había seguido desde lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote y se sentó con los policías del templo calentándose al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Algunos lanzaron esta falsa acusación: Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero tampoco con esos testimonios estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó adelante y preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué es este asunto de que te acusan? Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: Yo soy. Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras horrorizado y dijo: ¿Para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Después algunos empezaron a escupirle. Le cubrieron la cara y le golpeaban antes de preguntarle: «¡Hazte el profeta!». Y los policías del templo lo abofeteaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también andabas con Jesús de Nazaret». Él lo negó: «No lo conozco, ni entiendo de qué hablas». Y salió al portal, pero lo vio la sirvienta y otra vez le dijo a los presentes: «Este es uno de ellos». Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: «Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Entonces se puso a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan». En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo.
Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Muy temprano los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo o Sanedrín, celebraron consejo. Después de atar a Jesús con cadenas, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: así es, como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó: ¡crucifícalo! Pilato les preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza: ¡crucifícalo! Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo: ¡viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Después de haberse burlado de él, le sacaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, que es el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo. Los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, o Calvario, palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena, que decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban, le decían moviendo la cabeza: tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí: si pudo salvar a otros, ¿no se salvará a sí mismo? Que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Aquí todos se arrodillan y se guarda silencio por unos instantes. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado,
dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y le servían. Con ellas estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Había caído la tarde. Como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, intervino José de Arimatea. Ese miembro respetable del Consejo Supremo era de los que esperaban el reino de Dios y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana que había comprado, lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, estaban allí observando dónde lo depositaban. Palabra del Señor. Domingo de Ramos. Hay que aprender a mirar el corazón más que la apariencia. Y hay que aprender a vivir desde el interior más que en las cosas exteriores. Quiero que en esta ocasión, al celebrar el Domingo de Ramos, podamos tener estas ideas en nuestra mente para poder encontrar una profundidad o sabiduría, algo que podamos aplicar en nuestra vida. Particularmente este domingo, el conocido como el Domingo de Ramos o el Domingo de la Pasión, es un domingo en donde el Evangelio es muy extenso. Es el Evangelio más largo que vamos a leer en algún domingo. Y es el único domingo del año donde leemos la pasión de Jesús, su crucifixión y su muerte. Este domingo es como un resumen de todo lo que vamos a vivir en esta semana, la Semana Santa o la Semana Mayor. En este domingo hay muchos temas, hay muchas escenas que pudiéramos tomar y meditar en nuestra vida. Pero leyéndolas y meditando en cada una de ellas y tratando de preguntarme ¿de qué hablo? ¿En qué me enfoco en este año? Hubo esta idea que brincó a mi mente y se ha quedado en mi corazón. Hay que aprender a mirar el corazón y no las apariencias. Hay que aprender a vivir desde el interior y no en el exterior. Porque todo este domingo va a estar girando en estos momentos y cada escena, cada pintura, cada imagen que vamos a contemplar nos va a enseñar eso, una apariencia y algo interno. Iniciamos esta celebración con las palmas, por eso se conoce como el Domingo de Ramos. Sabemos que las palmas se utilizaban para saludar a los reyes, para proclamar a alguien que era rey, saludar a alguien importante. Algo como quizás el día de hoy usamos lámparas de los celulares o pañuelos en los aeropuertos, como para saludar a alguien a quien apreciamos mucho. Bien, en aquel entonces Jesús entra a Jerusalén y la gente con palmas, gritando vítores, lo recibe. Pero eso era la apariencia. En el corazón pudiéramos contemplar el contraste de este día, los gritos que la gente hace diciendo Él es el rey. Y después, cuando sueltan las palmas y las manos se empuñan para gritar crucifícalo, crucifícalo. No hay que dejarnos llevar por las apariencias. Jesús sabe muy bien lo que va a suceder en Jerusalén y Él continúa con esa vida interior de paz. No deja que pudiéramos decir nosotros que se le suba el ego o los humos o se crea mucho. No, Él sabe muy bien qué es lo que está sucediendo en el interior de las personas y Él sabe muy bien qué es lo que va a pasar cuando Él entre a Jerusalén. A Él
No lo animan las palmas, como tampoco lo van a desanimar los puños de la gente que va a gritar que lo crucifiquen. Ahora, ya vimos eso. No nos dejemos llevar por las apariencias. Aprendamos a mirar el corazón. Y de una manera más clara, nuestro corazón. Porque cuando Jesús está en la cruz, que lo vamos a leer extensamente en este evangelio, en este domingo, podemos contemplar esto. A Jesús en la cruz lo humillaron, lo flagelaron, lo vendieron, lo difamaron, le escupían, era traicionado, estaba soportando la humillación, la muerte, la condena, y él siendo inocente. El centurión, aquel soldado que estaba cuidando la cruz, aquel soldado acostumbrado a mirar morir gente en la cruz, cuando Jesús murió, él dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que vio el soldado? Que los demás no pudieron ver. Los demás estaban simplemente contemplando la cruz, el dolor, la sangre. El soldado ya no contemplaba eso porque definitivamente estaba acostumbrado a mirar, ver condenados, morir de esa manera. Incluso a los lados de Jesús había otros, pudiéramos decir, personas que también habían sido sentenciados a morir en la cruz. Pero Jesús, algo diferente estaba pasando en el corazón de él. Usualmente, como una reacción humana, y puedo decir hasta pecaminosa, cuando alguien me difama, tendemos a difamar. Cuando alguien nos humilla, tendemos a humillar. Cuando alguien nos insulta, tendemos a insultar. Y muy posiblemente los condenados a muerte lo que hacían era blasfemar, era gritar, decir improperios, porque es como una especie donde las personas se desahogan, gritando, maldiciendo, ya que les quedaba. Iban a morir. Ese no fue el caso de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hacía cuando la gente lo ofendía? ¿Qué fue lo que Jesús hacía cuando las ofensas estaban llegando al último momento que lo iban a crucificar? Lo crucificaron y todavía ahí se burlaban. ¿Qué es lo que salía del corazón de Jesús en el dolor, en la angustia, en el momento de la muerte, en el momento del sufrimiento? Escucha, cuando leas la Pasión, escucha muy bien. Perdonó, amó, se entregó. No se entregó incluso a su mamá en un acto de amor. Le oró al Padre. Aquella oración de Elí, Elí, lema sabactani es el inicio de un salmo. Le oró al Padre. Al ladrón que estaba ahí le prometió misericordia. Jesús en el momento del dolor, cuando recibe humillaciones, Él responde con más amor. Jesús no vive en el exterior, vive en el interior. Como te das cuenta, no lo motivan las palmas que la gente levanta, pero tampoco lo desaniman los puños que gritan su muerte. Tampoco lo detienen las heridas ni los clavos en la cruz para mostrar el amor que Él tiene para nosotros. Deberíamos de aprender también nosotros a no vivir en el exterior, sino a vivir en el interior. ¿Qué es lo que hay en el interior? En el exterior pudiéramos sufrir, sí, pero es peor el sufrimiento en el interior. Y ahí es nuestra decisión. ¿Qué es lo que queremos tener en el interior? A veces, como Pedro, nosotros también somos capaces de decir, no, Señor, yo iré contigo hasta la cruz, hasta la muerte, te defenderé. Y quién sabe qué tantas cosas decimos. Jesús mira el corazón. Y más que decir de labios, habría que decirlo en el corazón y desde el corazón. Este domingo que se tiñe de rojo, de sangre, es una muy buena oportunidad para decir, yo levanto las palmas externamente, yo solamente grito vítores externamente, o seré capaz de también levantarlo
en el corazón. Así como Jesús, poder responderle desde el interior. No vivamos en el exterior, vívelo en el interior. Que esta Semana Santa no sea solamente mirar un espectáculo exterior. No, no queremos eso. Lo que queremos es aprender a vivirlo desde el interior. Y ya sea que durante toda esta semana estés contemplando algunas imágenes o escenas, acontecimientos de toda esta vía dolorosa, desde el Domingo de Ramos, el jueves, la última cena, hasta llegar a la tumba vacía. No lo contemples externamente, sino llévalo en tu corazón. Que los palmos que nosotros levantemos, las palmas que nosotros levantemos, sean solamente un signo de la verdadera palma que tenemos que levantar en nuestro corazón. Jesús no nos pide que tomemos palmas. Lo que Él nos pide es que tomemos la cruz de cada día y lo sigamos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama continuamente y que aún en medio de tanta controversia, Él permanece fiel. Que sea Él quien nos enseñe a vivir la vida interior y nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en un aeropuerto, ¿verdad? Las mesas suelen compartirse con gente extraña porque los lugares son muy reducidos. Fue un señor, compró unas galletas con un café, se fue, se sentó en una mesa, en la mesa ya había una persona, algo muy normal, ni siquiera se saludan, lo hacen simplemente más por rutinaria, algo rápido. Cuando ve este señor trajeado con muchos papeles, cuando ve que la persona de enfrente abre el paquete de galletas y él se molesta, lo mira así como con descortesía, pero la otra persona solamente le sonríe, toma una galleta y la muerde. Aquel se enoja, pero no le dice nada y en su interior guarda ese coraje y agarra una galleta del mismo paquete. Y la otra persona simplemente sonríe, gira el paquete, toma otra galleta. El otro se enoja, agarra otra galleta y se la come más rápido. Incluso dicen que la última galleta, cuando la toma la otra persona, la quiebra y le ofrece la otra mitad. El otro no supo qué hacer y estaba lleno de coraje, que estaba agarrando sus galletas. Así que le arrebata la mitad, se la come, en eso anuncian la entrada al avión, agarra todas sus cosas y se va al avión muy molesto porque él creía que alguien le estaba quitando sus galletas. Cuando llega al avión y se sienta y está acomodando todo su equipaje de mano, se da cuenta que él tenía el paquete nuevo de galletas ahí en su portafolio de mano. En ese momento él recapacitó y se dio cuenta que él se estaba comiendo las galletas del otro. Y él creía que el otro había abierto su paquete. Hay que aprender a vivir desde el interior y darnos cuenta qué es lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Porque si vivimos en las cosas externas, podemos confundirnos con algo que hoy es y mañana no. Pero si aprendemos a vivir desde el interior, podremos vivir de una manera más profunda y más plena nuestra vida. Este Domingo de Ramos, aprendamos a vivir, aprendamos a mirar, sí, pero el corazón y a vivir desde el interior. Que tengas una muy bonita Semana Santa.